Mi hija se burló. «Ay, otra vez con tus quejidos de vieja». Pero el dolor no me dejaba dormir hace meses. Nunca pensé que mi propia sangre me clavaría el cuchillo más profundo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Mi nombre es Carmen Esperanza Rodríguez. Tengo 72 años. Y durante los últimos 8 meses, he vivido en la casa de mi única hija Inés, en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Una casa que yo ayudé a pagar cuando ella apenas podía conseguir el crédito hipotecario, donde mis ahorros de toda una vida se convirtieron en el enganche que les permitió tener su hogar. Esa mañana de martes, como todas las anteriores durante las últimas semanas, me desperté con esa punzada familiar en la cadera derecha, esa que bajaba por mi pierna como un alambre de púas cada vez que intentaba moverme. El dolor había empeorado tanto que ya no podía fingir que no existía. Ya no podía seguir mordiéndome los labios para no molestar a nadie con mis dramas de vieja, como empezaban a llamar mis hijos cada vez que mencionaba cualquier molestia. Me levanté de la cama despacio, aferrándome al buró de madera que había sido de mi madre, ese que Inés había relegado a mi cuarto porque ya no combinaba con la decoración moderna de la casa. Cada paso desde la cama hasta la puerta era una negociación con el dolor, una súplica silenciosa a mis huesos para que me permitieran llegar hasta la cocina sin despertar a nadie, sin ser una carga desde las 6 de la mañana. En la cocina, mientras preparaba el café de grano que había aprendido a hacer desde los 15 años, cuando trabajaba en casa de la familia Mendoza, allá en Puebla, antes de casarme con tu abuelo, se me escapó un suspiro de dolor, uno pequeño, casi imperceptible, pero Inés, que acababa de entrar con su bata de seda rosa y sus pantuflas de plumas, regalos que yo le había dado en su último cumpleaños, lo escuchó. «Ay, mamá, otra vez con tus quejidos de vieja. Ya no sabes qué inventar para llamar la atención, ¿verdad?» No fue una frase dicha entre risas. No fue una broma de hija cansada. Fue un escupitajo directo al alma, lanzado con esa sonrisa helada que había aprendido a poner cuando quería herirme, sin parecer la mala del cuento. Me quedé paralizada, con la cuchara del café suspendida en el aire, viendo cómo mi propia hija, la misma a la que amamanté durante 2 años porque nació prematura y débil, la misma por la que vendí mi anillo de compromiso para pagar sus tratamientos de asma cuando tenía 8 años, me miraba como si fuera una mendiga pidiendo limosna en su propia casa. ¿Sabes qué, mamá? Si vas a estar así todos los días, quejándote por todo, mejor busca una casa de retiro. Aquí no podemos estar aguantando tus dramas. Marcos y yo trabajamos. Santiago necesita tranquilidad para estudiar. ¿Y tú? Se detuvo, como midiendo qué tan lejos podía llegar sin sonar completamente monstruosa. Tú ya viviste tu vida. Déjanos vivir la nuestra. Mi nieto Santiago. Mi pequeño de 9 años con esos ojos grandes y curiosos que me recordaban tanto a Inés cuando era niña, me miró desde el comedor. Tenía en las manos un bowl de cereal que se había quedado a medio comer, y sus ojitos se movían entre su madre y yo, como tratando de entender por qué la abuela había hecho algo malo cuando solo había suspirado. No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta como un nudo de ropa mojada. Me senté despacio en la silla de la cocina, esa silla de plástico blanco que yo había comprado en el mercado de Xochimilco cuando se mudaron a esta casa, porque las únicas 2 sillas de madera las reservaban para visitas importantes, no porque necesitara descansar, sino porque sentía que si seguía de pie, me iba a desplomar. Inés siguió desayunando como si no hubiera pasado nada, como si no acabara de decirle a su madre que ya había vivido suficiente, como si no acabara de sugerir que me desapareciera de su vida para que pudieran ser felices sin el estorbo de mi existencia. Ahí sentada, viendo cómo mi hija untaba mermelada en su pan tostado, con la misma indiferencia con la que se habla del clima, recordé todas las madrugadas que me levanté cuando ella tenía fiebre. Recordé las 3 noches que pasé en vela cuando se fracturó el brazo a los 12 años, acariciándole la cabeza mientras lloraba de dolor. Recordé cómo vendí mi máquina de coser, la única herencia que me había dejado mi madre,
para pagarle los gastos de la universidad. Y ahora resulta que mis quejidos de dolor, a los 72 años, después de haber trabajado desde los 14 limpiando casas ajenas, después de haber criado sola a una hija, porque su padre se largó cuando ella tenía 3 años, después de haber sacrificado cada peso, cada sueño, cada capricho personal por darle la vida que yo nunca tuve, ahora resulta que era una molestia. Marcos, mi yerno, entró a la cocina en ese momento. Ese hombre de 45 años, que nunca me había dirigido más de 10 palabras seguidas en los 8 meses que llevaba viviendo en su casa, pero que siempre tenía comentarios sarcásticos cuando creía que no lo escuchaba. Se sirvió café en su taza favorita, una de esas tazas grandes de cerámica que yo le había regalado en el Día del Padre, y me miró como quien mira un mueble que está mal colocado. ¿Ya empezó temprano hoy?, le preguntó a Inés, refiriéndose a mí como si yo no estuviera sentada a menos de 2 metros de él. «Ya sabes cómo es», respondió ella, y ambos intercambiaron esa mirada cómplice que las parejas usan cuando han tenido la misma conversación muchas veces antes. Esa mirada que decía que ya habían hablado de mí, que ya habían tomado decisiones sobre mi vida sin consultarme, que yo era un problema que necesitaba solución. Santiago se levantó de la mesa y se acercó a mí. Con sus manitas pequeñas me acarició el brazo y me susurró, «¿Te duele mucho, abuela?». Su voz era tan suave, tan llena de la compasión genuina, que sus padres parecían haber perdido en algún lugar del camino hacia la adultez. Antes de que pudiera responderle, Inés lo jaló del brazo. «Santiago, deja a la abuela descansar. Ya sabes que las personas mayores necesitan mucho silencio». Personas mayores. Como si yo fuera una especie diferente, como si ya no fuera Carmen, su madre, la mujer que le enseñó a caminar, a leer, a defenderse en la vida. Ahora era solo una persona mayor, que necesitaba silencio para no molestar a los vivos. El resto del desayuno transcurrió en silencio. Inés revisaba su teléfono mientras terminaba su café. Marcos leía noticias en su tablet. Santiago dibujaba en una servilleta, lanzándome miradas furtivas, llenas de preocupación, que me partían el corazón porque sabía que él era el único en esa casa que todavía me veía como una persona que merecía amor. Cuando se fueron, Inés a su trabajo en la tienda de ropa del centro, Marcos a su oficina de seguros, Santiago a la escuela, me quedé sola en esa cocina que olía a café y a traición. Me quedé ahí sentada durante no sé cuánto tiempo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí, algo que sabía que ya no se iba a poder arreglar nunca más, porque cuando tu propia hija se burla de tu dolor, cuando te dice que ya viviste suficiente, cuando te sugiere que te vayas para no molestar, ahí entiendes que ya no eres su madre, eres solo una carga que heredó y que ahora quiere devolver. Y lo peor de todo era que parte de mí, una parte muy pequeña pero muy tóxica, empezaba a creer que tal vez tenían razón. Esa tarde, mientras limpiaba la casa que yo había ayudado a comprar, mis manos temblaron al sostener el trapo, no de vejez, de rabia contenida. Me detuve frente al refrigerador, donde todavía colgaba una foto descolorida de Inés graduándose de la universidad. Ahí estaba yo a su lado, con mi vestido azul marino, el único decente que tenía, y esa sonrisa de madre orgullosa que no sabía que su hija la estaría echando de su casa 20 años después. Recordé esa época. Inés tenía 23 años y acababa de conseguir su primer trabajo como vendedora en una boutique del Polanco. Ganaba apenas lo suficiente para sus gastos personales, pero tenía sueños grandes. Quería su propio negocio, su propia casa, una vida que yo nunca pude darme. «Mamá», me había dicho una tarde, sentada en la misma mesa donde hoy me humillaba, «encontré la casa perfecta. Está en Coyoacán, tiene 3 recámaras, un patio pequeño, pero necesito 150,000 pesos para el enganche». 150,000 pesos. En ese entonces era mi sueldo de 3 años completos trabajando como empleada doméstica en casa de los Herrera, allá en la Condesa. 3 años de levantarme a las 5 de la mañana, de limpiar baños ajenos, de planchar ropa que costaba más que mi salario mensual. «No tengo tanto dinero, mija», le había respondido, sabiendo que mentía. Sí tenía ese dinero.
Era todo lo que había ahorrado guardando cada peso bajo el colchón durante 15 años, negándome cualquier lujo, cualquier capricho, cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria para sobrevivir. Por favor, mamá. Es mi oportunidad. Marcos y yo queremos casarnos, formar una familia, y te prometo que cuando tengas edad de no trabajar más, vas a vivir conmigo. Vas a ser la reina de la casa. La reina de la casa. Qué ironía tan amarga. Al día siguiente, fui al banco y retiré mis ahorros. Todo, hasta el último peso que había guardado para mi vejez, para alguna emergencia médica, para no ser una carga para nadie. Se los di sin pedirle ni un papel firmado, ni un acuerdo, ni nada, porque una madre no le pide recibos a su hija. Una madre confía. La boda de Inés costó otros 50,000 pesos que yo pagué vendiendo los únicos 2 anillos de oro que tenía, mi alianza de matrimonio y el anillo de mi madre, además de trabajar turnos extra los fines de semana limpiando oficinas hasta las 10 de la noche. Cuando Santiago nació, me convertí en su niñera de tiempo completo sin sueldo. Inés había decidido que no iba a pagar guardería pudiendo tener a su madre disponible. Durante 5 años, cuidé a ese niño desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, mientras ella y Marcos construían sus carreras y su patrimonio. Le cambié pañales, lo alimenté con mis propias manos, lo llevé a sus primeras citas médicas cuando ellos tenían compromisos de trabajo importantes. Santiago aprendió a caminar aferrado a mis dedos arrugados, y sus primeras palabras fueron «abuela» antes que mamá. Cuando el niño cumplió 5 años y ya no me necesitaban como niñera de tiempo completo, Inés me sugirió que buscara algo más acorde a mi edad. Me consiguió trabajo medio tiempo limpiando consultorios médicos en las noches, porque ya estaba muy mayor para trabajos pesados. Durante los siguientes años, yo vivía sola en mi departamentito de la colonia Doctores, un lugar de 30 metros cuadrados que era lo único que podía pagar con mi nuevo salario. Pero seguía siendo la abuela disponible para emergencias. Cuando Santiago se enfermaba y no podían faltar al trabajo, me hablaban. Cuando necesitaban que alguien recibiera al plomero o al electricista, me hablaban. Cuando querían salir de fin de semana solos, me hablaban. Yo siempre decía que sí. Siempre. El año pasado, cuando cumplí 71, me resbalé en el baño de mi departamento y me fracturé la muñeca izquierda. Pasé 2 días sin poder usar la mano, comiendo tortillas duras porque no podía abrir latas ni cocinar algo decente. No les dije nada a Inés y Marcos porque no quería ser una molestia. Fue Santiago quien se dio cuenta cuando vino a visitarme ese domingo. Vio mi mano hinchada y les contó a sus papás. Inés llegó furiosa, no porque me hubiera lastimado, sino porque no les había dicho. ¿Cómo se te ocurre no decirnos, mamá? ¿Y si te hubieras muerto aquí sola? ¿Te imaginas el problema legal que nos traerías? El problema legal que les traería. No la tristeza de perder a su madre. El problema legal. Marcos fue más directo. Ya no puedes vivir sola, Carmen. Es un riesgo para todos. Te vienes a vivir con nosotros, pero con reglas claras. Nada de andar quejándose por todo. Nada de criar al niño como si fuera tuyo. Y nada de meterte en nuestras decisiones de pareja. Me mudé a su casa hace 8 meses. Me dieron el cuarto más pequeño, el que antes usaban como bodega, al fondo del pasillo. Mis muebles no cabían, así que tuve que vender casi todo. La cama de mi matrimonio, el ropero de madera que había heredado de mi abuela, la mesa del comedor donde Santiago y yo hacíamos tareas cuando era pequeño. Al principio traté de ser la madre y abuela perfecta. Cocinaba, limpiaba, lavaba ropa, ayudaba con las tareas de Santiago, pero cada gesto de ayuda era recibido con críticas. La comida está muy salada, mamá. ¿Por qué moviste mis cosas del buró? Santiago, dile a la abuela que ya sabes hacer solo tu tarea. Mamá, esa blusa no te queda. Pareces más vieja de lo que eres. Poco a poco, me fui volviendo invisible en mi propia vida. Dejé de opinar sobre la comida para no molestar. Dejé de ayudar con la limpieza para no mover sus cosas. Dejé de intentar conversar en las cenas para no interrumpir sus temas importantes de adultos. Me volví una sombra que pagaba renta emocional por existir en una casa que yo había ayudado a comprar. Lo peor era que Santiago empezó a tratarme diferente. Su madre le había enseñado que yo era frágil, que era mayor,
que había que hablarme despacio y tratarme como si fuera una niña grande. Mi nieto, que antes me buscaba para contarme sus secretos, ahora me hablaba con esa condescendencia que usan los adultos con los ancianos. ¿Cómo estás, abuelita? ¿Ya tomaste tus pastillas? Pastillas. Como si fuera una enferma mental que necesitaba medicación para funcionar. Una noche, acostada en mi cama pequeña, mirando el techo de mi cuarto bodega, hice cuentas mentales. En los últimos 20 años, había gastado en Inés y su familia los 150,000 del enganche de la casa, los 50,000 de la boda, 5 años de cuidado gratuito de Santiago, que cualquier niñera habría cobrado mínimo 2,000 pesos al mes, regalos de cumpleaños, de Navidad, del Día de las Madres que ella me daba a mí, pero que yo pagaba comprándole algo mejor a ella, las emergencias médicas de Santiago que surgían justo cuando yo acababa de cobrar, los préstamos que me pedían y que nunca me devolvían, siempre con la promesa de «la próxima quincena te pago». En total, había invertido en su felicidad más de $500,000 y 30 años de mi vida. Y ahora me decían que mis quejidos de dolor eran una molestia. Esa noche lloré por primera vez en meses. No lloré por el dolor de la cadera. Lloré por el dolor del alma, porque había sacrificado mi presente y mi futuro por una hija que ahora veía mi existencia como un problema que resolver. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si todo ese amor había sido un error, si había confundido ser buena madre con ser madre tonta, si había criado a una hija o a una depredadora. Las siguientes semanas fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada día traía una nueva humillación disfrazada de preocupación familiar. Comenzaron con los recibos. Un martes por la mañana, encontré sobre mi almohada un papelito escrito con la letra de Inés. Tu parte de la luz, 180 pesos. Al día siguiente, otro papelito. Agua caliente extra, 50 pesos. Para el viernes, ya había una lista completa de mis gastos personales, que incluía desde el papel de baño que usaba hasta el desgaste adicional del sillón de la sala. Es para que aprendas a ser más consciente de tus gastos, mamá. Me explicó Inés con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería sonar razonable. A tu edad, es importante que sepas administrar tu dinero. Mi dinero. Los 3,500 pesos de mi pensión que ya no me alcanzaban ni para mis medicamentos después de pagar mi renta familiar. Una mañana, mientras preparaba mi avena, porque ya no podía desayunar huevos, esos estaban reservados para los que trabajaban. Marcos entró a la cocina y revisó mi plato con disgusto. Carmen, el azúcar no es gratis. Y ya te acabaste la canela que compramos ayer. Me quedé viendo mi plato de avena aguada, sin azúcar, sin canela, sin nada que la hiciera comestible. Marcos se sirvió un plato gigante de huevos rancheros con chorizo, pan tostado con mantequilla y jugo de naranja recién exprimido. El aroma llenó la cocina, haciéndome salivar de una manera que me dio vergüenza. ¿No vas a desayunar como Dios manda?, le pregunté, tratando de sonar casual. Yo sí trabajo, Carmen. Necesito energía para producir. Tú ya estás retirada. Como si estar retirada significara que ya no necesitaba nutrición. Como si mi cuerpo de 72 años pudiera funcionar con aire y buenas intenciones. El domingo, mi día favorito de la semana porque Santiago no tenía clases y podíamos pasar tiempo juntos, se convirtió en mi día más solitario. Inés había decidido que los domingos eran tiempo familiar nuclear y que mi presencia inhibía la comunicación natural entre padres e hijos. Mamá, ¿por qué no aprovechas para descansar en tu cuarto? Los domingos son muy agotadores para las personas de tu edad. Desde la ventana de mi cuarto, veía cómo jugaban fútbol en el patio. Escuchaba las risas de Santiago, los aplausos de sus padres cuando metía gol en la portería improvisada con 2 sillas de plástico. Risas de las que yo estaba excluida porque mi vejez era contagiosa, porque mi presencia arruinaba su diversión. Una tarde, mientras ellos estaban fuera, decidí lavar mi ropa. Era miércoles, no el sábado que me habían asignado como mi día de lavado, pero mis únicas 2 blusas decentes estaban sucias y necesitaba una limpia para salir a comprar mis medicamentos. Cuando regresaron y Inés vio mi ropa colgada en la azotea junto a la suya, su cara se transformó en una máscara de furia fría. Mamá,
Te expliqué claramente cuáles eran los días para usar la lavadora. ¿Ya se te está olvidando todo? Solo lavé 2 blusas, Inés. La lavadora estaba vacía y... No es el punto, mamá. El punto es que hay reglas en esta casa. Y si no puedes seguirlas, vamos a tener que considerar otras opciones. Otras opciones. La amenaza flotó en el aire como una nube de tormenta. Esa noche, mientras fingía dormir porque ya no podía usar la televisión después de las 9, el ruido no deja descansar a Santiago. Escuché voces en la cocina. Me levanté despacio y me acerqué al pasillo. Inés y Marcos estaban sentados a la mesa, con papeles extendidos frente a ellos. «Ya hablé con el doctor Martínez», decía Marcos en voz baja. «Dice que es normal a su edad. La confusión, la terquedad, la pérdida de memoria, son síntomas claros de deterioro cognitivo». Mi sangre se congeló. ¿Deterioro cognitivo? ¿Cuándo había perdido la memoria? ¿Cuándo me había confundido? El único síntoma que tenía era dolor en la cadera y la capacidad de recordar perfectamente cada humillación que me habían hecho vivir. «¿Y qué sugiere?», preguntó Inés. «Que documentemos todo, sus olvidos, sus confusiones, sus cambios de humor, para cuando sea necesario». ¿Para cuándo sea necesario qué? Para cuando tengamos que tomar decisiones por ella, decisiones médicas, financieras. Ya sabes, sentí como si me hubieran metido en agua helada. Estaban planeando declararme incompetente. Estaban creando una narrativa de demencia senil para justificar quitarme el control de mi propia vida. Pero, ¿y si se da cuenta?, preguntó Inés. ¿Darse cuenta de qué? Si ni siquiera se acuerda de lo que comió ayer. Además, ya empezó con las manías. ¿Viste cómo lavó su ropa fuera de horario? ¿Y cómo se queja de todo? Son signos claros. Manías. Mis necesidades básicas de higiene eran manías. Mi dolor físico real eran quejas sin fundamento. Mi memoria perfecta era pérdida de memoria. Regresé a mi cuarto con las piernas temblando. Me senté en el borde de mi cama y por primera vez entendí completamente lo que estaba pasando. No me estaban cuidando. Me estaban preparando para desaparecerme legalmente. Al día siguiente, encontré mi frasco de pastillas para la presión arterial abierto sobre mi buró. Faltaban 2 pastillas, pero yo no las había tomado. Cuando le pregunté a Inés, me miró con esa expresión de preocupación exagerada que había estado practicando. «Ay, mamá, ¿ya no te acuerdas que te las tomaste en la mañana? Te vi hacerlo». «No, Inés, yo no me tomé nada. Mamá, por favor, te vi con mis propios ojos. Esto es exactamente lo que nos preocupa». Y ahí fue cuando lo entendí todo. Las pastillas faltantes no eran por mi olvido. Eran evidencia fabricada. Cada olvido que me adjudicaban, cada confusión que documentaban, cada síntoma que reportaban al doctor Martínez, era parte de un plan sistemático para construir un caso legal contra mi cordura. Esa noche, escondida en mi cuarto, saqué una libreta vieja que guardaba entre mis faldas. Empecé a escribir todo. Cada fecha, cada conversación, cada manipulación, con mi letra clara y firme. La misma letra que había usado durante 50 años para llevar las cuentas de las casas donde trabajaba. Documenté cada mentira que estaban construyendo sobre mi estado mental. Escribí sobre las pastillas que desaparecían mágicamente, sobre las conversaciones que escuchaba por las noches, sobre los recibos que me cobraban por existir, sobre la comida que me racionaban mientras ellos comían como reyes, sobre las reglas que inventaban para aislarme de Santiago. Mi letra no temblaba, mi memoria no fallaba, mi mente estaba perfectamente clara. Era mi corazón el que se estaba rompiendo, porque había criado a una hija que no solo era capaz de robarme mi dinero y mi dignidad, sino que también era capaz de robarme mi cordura, mi identidad, mi derecho a existir como persona autónoma. Una semana después, mientras ellos creían que dormía mi siesta de anciana, escuché a Inés hablando por teléfono. «Sí, doctor. Cada vez peor. Ayer se levantó a las 3 de la mañana insistiendo en que alguien había movido sus pastillas. No reconoce que se las tomó ella misma. Sí, exactamente lo que usted dijo que pasaría». Colgó el teléfono y la escuché suspirar profundamente, como si estar cuidando a una madre demente fuera la carga más pesada del mundo.
Pero yo había estado despierta toda la noche por el dolor de la cadera. No me había levantado a buscar pastillas. No había tenido ninguna confusión. Esa conversación telefónica era completamente inventada. Mi propia hija me estaba enterrando en vida, pastilla por pastilla, mentira por mentira, hasta convertirme en una versión ficticia de mí misma que justificara cualquier decisión que quisieran tomar sobre mi futuro. Y lo más aterrador era que por un segundo, solo por un segundo, mientras me veía en el espejo del baño esa noche, con mis ojos enrojecidos y mi cara demacrada por el estrés, casi llegué a creer que tal vez sí me estaba volviendo loca. Porque cuando las personas que se supone que te aman más en el mundo te dicen todos los días que estás perdiendo la razón, empiezas a dudar de tu propia realidad. El viernes por la mañana, tomé una decisión que jamás pensé que tendría el valor de tomar. Por primera vez en 8 meses, les dije que no. Inés había entrado a mi cuarto sin tocar la puerta. Otra de esas libertades que se tomaba porque las personas mayores no necesitan privacidad. Con una lista de mandados en la mano. Mamá, necesito que vayas al mercado de Coyoacán. Tenemos invitados esta noche, y se me olvidó comprar los chiles para el mole. También pásate por la tintorería a recoger la camisa de Marcos. Y de regreso, compra pan dulce en la panadería de la esquina. Me quedé sentada en mi cama, mirándola fijamente. Mi cadera me dolía tanto que apenas había podido levantarme para ir al baño. Pero ella esperaba que caminara 3 horas por todo Coyoacán cargando sus compras. No, dije con voz suave pero firme. Inés parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Cómo que no, mamá? Que no voy a ir. Me duele mucho la cadera para caminar tanto. Su cara cambió completamente. La máscara de hija preocupada se desplomó, y por primera vez en meses vi su verdadero rostro. El de una mujer que había perdido el control sobre su empleada doméstica gratuita. Ay, mamá, otra vez con lo mismo. ¿Sabes qué? Estoy cansada de tus dramas. Si no quieres ayudar en nada, entonces ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estoy aquí? Repetí, sintiendo como algo se encendía dentro de mi pecho. Estoy aquí porque tú me dijiste que era peligroso vivir sola. Estoy aquí porque tú insististe en que era lo mejor para todos. Sí, pero no para que te la pases quejándote todo el día. No me quejo. Me duele el cuerpo, Inés. Tengo 72 años. Santiago apareció en la puerta de mi cuarto, con los ojos muy abiertos. Había escuchado los gritos de su madre, algo que no era normal en una casa donde yo había aprendido a ser invisible. ¿Qué pasa, mami?, preguntó con su vocecita preocupada. Nada, mi amor. La abuela solo está siendo difícil. No estoy siendo difícil, dije, y por primera vez en meses mi voz sonó fuerte. Estoy siendo honesta. Marcos apareció detrás de Santiago, con esa expresión de molestia que ponía cada vez que mi existencia interrumpía su rutina perfecta. ¿Qué es todo este escándalo?, preguntó. Tu suegra se niega a ayudar con los mandados, respondió Inés, como si estuviera reportando un crimen. Carmen, dijo Marcos con esa voz condescendiente que usaba conmigo, sabes que todos aquí contribuimos con algo. Inés y yo trabajamos. Santiago estudia. Tu contribución es ayudar con las tareas del hogar. Me quedé mirándolo durante un largo momento. Este hombre que vivía en una casa que yo había ayudado a comprar, que comía comida que yo había comprado con mis ahorros durante años, que había construido su patrimonio sobre mis sacrificios. Ahora me decía que mi única contribución válida era ser su sirvienta. Mi contribución, dije lentamente, fue el enganche de esta casa. Mi contribución fueron 5 años cuidando a Santiago sin cobrar un peso. Mi contribución fueron todos mis ahorros invertidos en esta familia. El silencio se hizo tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Santiago nos miraba a todos con confusión, como si estuviera viendo a su familia por primera vez. Inés fue la primera en reaccionar, y su reacción fue atacar. Ay, mamá, otra vez con lo mismo. Eso fue hace años. Ya no puedes estar cobrando favores del pasado. ¿Favores?, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su voz. ¿Favores? ¿Así les dices ahora a los sacrificios de tu madre? Fueron decisiones tuyas. Nadie te obligó. Exacto. Fueron decisiones mías.
Y ahora esta es mi decisión. No voy a ir por sus mandados porque me duele el cuerpo. Marcos se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería parecer razonable. Carmen, creo que estás un poco alterada. ¿Por qué no te tomas una de tus pastillas para calmarte? Y ahí fue cuando lo entendí completamente. Cualquier momento en que yo mostrara personalidad, carácter o me defendiera, iba a ser catalogado como alteración, como confusión, como evidencia de mi deterioro mental. No estoy alterada, Marcos. Estoy cansada. Cansada de que me traten como si fuera su empleada. Cansada de que me cobren por usar papel de baño. Cansada de comer sobras mientras ustedes comen como reyes. Cansada de vivir como una extraña en una casa que yo ayudé a pagar. Santiago se acercó a mí y me tomó de la mano. Abuela, ¿por qué estás triste? Antes de que pudiera responder, Inés lo jaló del brazo. Santiago, vete a tu cuarto. Los adultos estamos hablando. No, grité. Y todos se quedaron helados. No te lleves a mi nieto. Él tiene derecho a saber por qué su abuela está triste. Me agaché hasta quedar a la altura de Santiago, ignorando el dolor punzante en mi cadera. Estoy triste, mi niño, porque a veces los adultos se olvidan de ser amables. Se olvidan de que las personas mayores también tenemos sentimientos. ¿Mis papás no están siendo amables contigo? Inés intervino rápidamente. Santiago, la abuela está confundida. A veces las personas mayores dicen cosas que no son verdad. Pero Santiago me miraba directamente a los ojos, con esa claridad que solo tienen los niños para ver la verdad sin filtros. Abuela, ¿estás confundida o estás triste? Estoy triste, mi amor. Muy triste. Entonces yo también estoy triste, dijo, y me abrazó con esa fuerza pura que solo tienen los abrazos de los nietos. Esa noche, después de la cena en silencio, yo no bajé a cenar y nadie subió a preguntarme si tenía hambre. Santiago tocó suavemente a mi puerta. Abuela, ¿puedo pasar? Cuando abrí, tenía en las manos un dibujo que había hecho con sus colores. Era yo, él y un sol gigante. En la parte de abajo, con su letra de niño de 9 años, había escrito: «Para la abuela más buena del mundo». ¿Por qué me dibujas con el sol, Santiago? Porque cuando estoy contigo, siempre hay sol. Pero últimamente parece que está nublado. Me senté en la cama y él se acurrucó junto a mí, como hacía cuando era más pequeño, y yo le contaba cuentos antes de dormir. Abuela, ¿es verdad que a veces se te olvidan las cosas? No, mi niño. Mi memoria está perfecta. Recuerdo todo, cada cosa bonita que hemos vivido juntos, y también cada cosa fea que ha pasado últimamente. ¿Por qué dice mi mamá que se te olvida todo? Me quedé callada por un momento, tratando de encontrar las palabras correctas. A veces, Santiago, las personas inventan cosas para justificar cómo nos tratan. Tu mamá quiere creer que estoy enferma porque es más fácil que admitir que está siendo cruel conmigo. Santiago me miró con esos ojos grandes, llenos de sabiduría prematura. Abuela, ¿te vas a ir? No lo sé, mi amor. Pero si me voy, quiero que sepas que no es porque no te ame. Es porque a veces las personas necesitan irse de lugares donde no las respetan, aunque duela mucho. ¿Puedo irme contigo? Su pregunta me partió el corazón. No, mi niño. Tú perteneces con tus papás. Pero siempre, siempre, vas a ser mi nieto favorito, y siempre voy a estar orgullosa de ti. Esa noche, después de que Santiago se fue a su cuarto, me quedé despierta mirando su dibujo. En ese pedazo de papel vi todo lo que había valido la pena en estos años de sacrificio. No Inés, no Marcos, no la casa, no el dinero. Santiago. Mi nieto había sido el único que me había visto como persona durante estos meses de invisibilidad. El único que se había dado cuenta de que estaba triste en lugar de confundida. El único que había tenido el valor de preguntarme directamente qué me pasaba. Y por primera vez desde que llegué a esta casa, sentí que no estaba completamente sola. Pero también entendí algo más. Por amor a Santiago, por el respeto que él me tenía, por el ejemplo que quería darle, no podía seguir permitiendo que me trataran como trataban. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen. Y si Santiago me veía aceptar humillaciones, iba a aprender que así se trata a las personas que amas cuando se vuelven inconvenientes. Esa noche decidí que, por él,
Tenía que encontrar mi dignidad otra vez, aunque me costara todo lo que me quedaba. El lunes por la mañana, mientras Inés y Marcos se preparaban para ir al trabajo, tomé la decisión más aterradora y liberadora de mi vida. Salí de la casa sin pedirle permiso a nadie. No había salido sola en meses. Siempre tenía que reportar a dónde iba, cuánto tiempo estaría fuera, y regresar con recibos de todo lo que compraba para demostrar que no estaba malgastando dinero en tonterías. Pero esa mañana, después de escuchar a Inés decirle a Marcos que había que acelerar el proceso con el doctor Martínez porque yo estaba cada vez más rebelde, decidí que necesitaba aire fresco antes de que me sofocaran completamente. Salí a las 9 de la mañana, cuando las calles de Coyoacán estaban llenas de esa vida cotidiana que había dejado de formar parte de mi rutina. Mujeres cargando bolsas del mercado, señores leyendo el periódico en las bancas de la plaza, niños corriendo hacia la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas. Caminé despacio por la avenida Francisco Sosa, sintiendo cómo cada paso me alejaba no solo físicamente de esa casa, sino emocionalmente de la versión de mí misma que había aceptado ser durante estos meses. El dolor en mi cadera seguía ahí, pero por primera vez en mucho tiempo no era lo único que sentía. También sentía algo que había olvidado que existía: libertad. Me senté en una banca del Jardín Centenario, frente a la iglesia de San Juan Bautista, y observé a las personas vivir sus vidas sin pedirle permiso a nadie. Una señora de mi edad alimentaba palomas con migajas de bolillo, sonriendo cada vez que se acercaban a comer de su mano. Un grupo de jubilados jugaba dominó en una mesa de cemento, riéndose y discutiendo las jugadas con la pasión de hombres que habían encontrado la forma de envejecer con dignidad. ¿Cuándo había sido la última vez que me había reído así? ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque me daba placer, sin tener que justificar el gasto de tiempo o dinero? A mi lado se sentó una mujer que parecía tener mi edad, con el cabello blanco perfectamente peinado, y un vestido floreado que se veía cómodo pero elegante. Llevaba un libro en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. «¿Qué tal el día?», me preguntó con esa amabilidad natural que tienen las personas que no han perdido la fe en la bondad humana. «Bien», respondí automáticamente, pero luego me corregí. «En realidad, no sé. Hace meses que no salgo sola a ningún lado». «Ah», dijo con comprensión inmediata. «¿Familia sobreprotectora?». Algo así. Se quedó callada por un momento. Luego cerró su libro y me miró directamente. «¿Sabes? Yo viví 4 años con mi hija y mi yerno después de que enviudé. Fueron los 4 años más miserables de mi vida adulta». Sus palabras me golpearon como un reconocimiento instantáneo. ¿En serio? ¿En serio? Me convencieron de que era peligroso vivir sola, de que necesitaba compañía, de que era lo mejor para todos. Al final me di cuenta de que no querían cuidarme, querían controlarme. ¿Y qué hiciste? Me fui. Renté un departamentito pequeño aquí en Coyoacán, conseguí una gata que se llama Esperanza y recuperé mi vida. Fue la mejor decisión que he tomado en años. La miré con una mezcla de admiración y envidia. ¿Y tu hija? Al principio se enojó mucho. Decía que era una irresponsable, que algo me iba a pasar, que los vecinos iban a hablar mal de ella por abandonar a su madre. Pero con el tiempo entendió que una madre feliz es mejor que una madre resentida. ¿No te sientes sola? A veces. Pero hay una gran diferencia entre estar sola y sentirse sola. En casa de mi hija me sentía sola todo el tiempo, rodeada de gente que me veía como una carga. Ahora estoy sola por elección, rodeada de vecinos que me saludan, de libros que me interesan, de decisiones que tomo yo misma. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, viendo cómo la vida sucedía alrededor nuestro. Por primera vez en meses, no sentía la urgencia de regresar corriendo a casa para reportar mi paradero. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Elena Vázquez». «¿Y tú?». «Carmen Rodríguez». «Mucho gusto, Carmen. ¿Te puedo dar un consejo de mujer mayor a mujer mayor?». Asentí. «No esperes a que otros te den permiso para vivir tu vida. A nuestra edad, el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo siendo infelices por complacer a personas que no nos valoran». Cuando regresé a la casa a las 2 de la tarde, me recibió una tormenta de reproches. Inés estaba en la sala,
paseándose como tigresa enjaulada, y Marcos estaba sentado en el sofá con los brazos cruzados y cara de juez. ¿Dónde estabas?, me gritó Inés antes de que pudiera cerrar la puerta. Estábamos preocupadísimos. Pensamos que te había pasado algo. Estaba en el parque. ¿En el parque? ¿5 horas en el parque? Estaba hablando con una señora y pensando, repitió Marcos con sarcasmo. Carmen, no puedes desaparecer así. ¿Y si te hubieras perdido? ¿Y si te hubiera dado algo? ¿Y si algún ratero te hubiera asaltado? No me pasó nada. Pero pudo haberte pasado, gritó Inés. Por eso te dijimos que no salieras sin avisar. Me quedé parada en medio de la sala, viendo cómo 2 adultos me regañaban como si fuera una niña de 5 años que se había perdido en el supermercado. Tengo 72 años, dije con calma. Viví sola durante 50 años antes de venir aquí. Crié a una hija. Trabajé toda mi vida. Pagué mis cuentas. Tomé mis decisiones. No necesito pedirle permiso a nadie para sentarme en un parque público. ¡Sí necesitas!, gritó Inés. Porque ya no eres la misma de antes. Ya no tienes la misma capacidad de juicio. ¿Según quién? Según el doctor Martínez. Según tus episodios de confusión. Según cómo has estado comportándote últimamente. Yo no he tenido episodios de confusión. Ustedes los han inventado. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con navaja. Inés y Marcos se miraron con esa complicidad de pareja que comparte secretos. Y supe que había dado en el clavo. «Mamá», dijo Inés con esa voz condescendiente que había perfeccionado. «El hecho de que no recuerdes tus episodios de confusión es exactamente el problema. Recuerdo todo perfectamente. Recuerdo que ustedes me han estado manipulando para hacerme creer que estoy perdiendo la razón. Recuerdo las pastillas que desaparecen de mi frasco. Recuerdo las conversaciones que he escuchado sobre documentar mi deterioro cognitivo. Recuerdo todo». Marcos se puso de pie. «Carmen, creo que necesitas descansar. Obviamente la salida de hoy te agitó demasiado». «No estoy agitada. Estoy clara. Más clara de lo que he estado en meses. Esa noche, por primera vez desde que llegué a esa casa, bajé a cenar como si nada hubiera pasado. Me serví de la comida que había en la mesa sin preguntarle a nadie si podía hacerlo. Comí despacio, saboreando cada bocado, mientras ellos me miraban como si fuera un animal peligroso, que había que observar cuidadosamente. Santiago llegó de casa de un amigo durante la cena. Cuando me vio sentada a la mesa, sonrió de esa manera que ilumina toda una habitación. «Abuela, mi amigo Diego me preguntó si tú eras la señora que vio en el parque hablando con la señora de los libros». Inés y Marcos se tensaron inmediatamente. «¿Diego te vio en el parque?», preguntó Inés. «Sí», respondió Santiago inocentemente. «Dice que te veías muy contenta, que hacía mucho que no te veía sonreír así». Me quedé mirando a mi nieto, a este niño de 9 años que había notado algo que sus propios padres habían elegido ignorar, que yo había dejado de sonreír en esta casa. «¿Es verdad, abuela? ¿Estabas contenta en el parque?» «Sí, Santiago, muy contenta». «¿Por qué?» «Porque recordé cómo se siente ser libre». Inés dejó caer el tenedor en su plato con un ruido seco. «Santiago, ve a hacer tu tarea». «Pero no terminé de cenar». «Ah, ve a hacer tu tarea». Cuando Santiago se fue, Inés me miró con una furia que ya no trataba de disimular. «Si crees que te vamos a permitir salir a hablar mal de nosotros con desconocidos...». «No hablé mal de nadie», la interrumpí. «Solo hablé con una mujer que entendía por lo que estoy pasando». «¿Y qué es lo que estás pasando según tú?». Por primera vez en meses, sonreí con ganas. «Estoy pasando por un despertar, Inés. Estoy recordando quién soy cuando no estoy tratando de ser la madre y abuela perfecta que ustedes necesitan para sentirse mejor consigo mismos». Me levanté de la mesa, llevé mi plato al fregadero y subí a mi cuarto, pero no subí derrotada. Subí liberada, porque había probado mi propia medicina. Un día de libertad, de decisiones propias, de conversaciones con alguien que me veía como persona y no como problema. Y sabía que no iba a poder volver a vivir sin ella. 3 días después de mi escape al parque, encontré los documentos que confirmaron todo lo que había sospechado. Estaban sobre la mesa del comedor, en una carpeta manila que decía
Asuntos legales, C. Rodríguez, con la letra cuidadosa de Marcos. Dentro había formularios del registro civil, documentos de un despacho de abogados y copias de certificados médicos que yo nunca había firmado. El doctor Martínez había certificado que sufría de deterioro cognitivo progresivo y episodios de confusión recurrentes, que me hacían incompetente para manejar mis asuntos financieros y personales. También había un inventario detallado de mis bienes, la cuenta de banco donde recibía mi pensión, los certificados de depósito que tenía guardados desde hace años, y hasta mi póliza de seguro de vida. Todo estaba valorado, catalogado, listo para ser transferido a manos de Inés como mi tutora legal. Pero lo que me quitó el aliento fue la última página. Una solicitud de ingreso a la casa de retiro Esperanza Dorada, con fecha de internamiento programada para el próximo mes. Ya habían pagado el depósito, ya habían firmado los contratos, ya habían decidido mi futuro sin consultarme. Me senté en la silla del comedor con los documentos temblando en mis manos. Durante 8 meses había sospechado que estaban planeando algo, pero ver la evidencia escrita, ver cómo habían reducido toda mi vida a una serie de formularios legales y transacciones financieras, me golpeó como un puño en el estómago. Esa noche, después de que cenaran y se fueran a sus habitaciones, bajé a la sala con la carpeta en las manos. Inés estaba viendo televisión, acurrucada en el sofá con una taza de té de manzanilla. Marcos revisaba su teléfono, probablemente respondiendo correos de trabajo. «Necesitamos hablar», dije, colocando la carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo que ambos levantaran la vista. «Mamá, ¿qué haces despierta? Ya es muy tarde para ti», dijo Inés con esa voz automáticamente condescendiente que usaba conmigo. «Es muy tarde para mentiras», respondí, abriendo la carpeta y esparciendo los documentos sobre la mesa. ¿Cuándo pensaban decirme que ya habían decidido internarme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos dejó su teléfono lentamente, e Inés puso su taza sobre la mesa con manos que le temblaron ligeramente. «Mamá», empezó Inés. «No», la interrumpí. «No me digas mamá con esa voz. No después de esto. Quiero explicaciones. Quiero saber cuándo decidieron que yo era una incapaz mental. Quiero saber cuándo eligieron robarme mi libertad y mi dinero». Marcos se aclaró la garganta. «Carmen, no es robo. Es protección. El doctor Martínez fue muy claro sobre tu condición». «¿Mi condición?», grité, y mi voz resonó en toda la casa. «Mi única condición es tener una hija y un yerno que son unos ladrones. Yo nunca hablé con el doctor Martínez. Yo nunca autoricé ningún examen médico. Ustedes inventaron todo». «Eso no es verdad», gritó Inés poniéndose de pie. «Tú has estado confundida. Has tenido episodios. Te olvidas de las cosas». «Mentira», rugí con una fuerza que no sabía que tenía. «Todo es mentira. Yo tengo mi mente perfectamente clara. Recuerdo cada humillación que me han hecho vivir. Recuerdo cada peso que gasté en ustedes. Recuerdo cada sacrificio que hice por esta familia». Santiago apareció en lo alto de las escaleras, en pijama, con los ojos muy abiertos por los gritos. «¿Qué pasa?», preguntó con voz asustada. «Vete a tu cuarto», le gritó Inés. «¡No!», grité yo más fuerte. «No se va a ir. Santiago tiene derecho a saber qué tipo de personas son sus padres». Me giré hacia mi nieto, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero con la voz firme. «Santiago, tus papás quieren encerrarme en un asilo porque ya no les sirvo como empleada doméstica gratuita. Quieren robarme mi dinero y hacer que un juez declare que estoy loca para que nadie pueda detenerlos». «Eso no es verdad», gritó Inés. «Santiago, no le hagas caso. Está confundida». Santiago bajó las escaleras lentamente y se acercó a mí. «Abuela, ¿estás confundida?» «No, mi niño. Estoy más clara que nunca en mi vida». Santiago tomó uno de los documentos de la mesa y lo miró aunque no podía leer todo. «¿Qué dice aquí?» «Dice que tus papás ya me consiguieron un lugar en un asilo. Dice que ya pagaron para encerrarme ahí». Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. «¿Te van a llevar lejos?» Eso es lo que habían planeado. Santiago se giró hacia sus padres con una furia que nunca había visto en un niño de 9 años. «¿Por qué quieren hacer eso?»
La abuela no está loca. La abuela es la persona más inteligente que conozco. Santiago, no entiendes, empezó Marcos. Sí entiendo, gritó Santiago. Entiendo que ustedes son malos con la abuela. Entiendo que le cobran por todo. Entiendo que nunca la dejan hacer nada. Y ahora quieren mandarla lejos. Inés se acercó a Santiago y trató de tomarlo del brazo, pero él se zafó y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. No te vayas, abuela. Por favor, no te vayas. No me voy a ir, Santiago, pero tampoco me voy a quedar aquí siendo tratada como basura. Me puse de pie, con Santiago todavía abrazado a mi cintura, y miré directamente a Inés y Marcos. Durante 8 meses he vivido en esta casa como una prisionera. Me han cobrado por respirar. Me han racionado la comida. Me han prohibido salir. Me han inventado enfermedades mentales para justificar su crueldad. Todo porque yo cometí el error de confiar en ustedes, de creer que mi hija me amaría en mi vejez como yo la amé en su infancia. Mamá, nosotros sí te amamos, dijo Inés con lágrimas falsas en los ojos. ¡No!, grité. No me aman. Se aman a sí mismos. Aman mi dinero. Aman tener una empleada doméstica gratis. Pero a mí, a Carmen Esperanza Rodríguez, a la mujer que lo sacrificó todo por ustedes, a esa mujer no la aman. Tomé la solicitud del asilo y la rompí en pedazos pequeños, dejando que los papeles cayeran como confeti sobre la mesa. Pueden quedarse con su casa, pueden quedarse con sus mentiras, pueden quedarse con su vida perfecta sin mí, pero no van a quedarse con mi dinero, no van a quedarse con mi libertad, y definitivamente no van a quedarse con mi dignidad. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Marcos con una sonrisa cínica. No tienes nada. No tienes nadie. Sin nosotros no eres nada. Me giré hacia él con una calma que me sorprendió a mí misma. Marcos, yo era alguien antes de conocerte. Fui alguien cuando tu esposa era una niña que se orinaba en la cama, y yo tenía que lavarle las sábanas. Fui alguien cuando trabajé 18 horas al día para pagarle la universidad. Y voy a ser alguien después de salir de esta casa. ¿Con qué dinero?, se burló. Tu pensión no te alcanza ni para un cuarto de azotea. Sonreí por primera vez en la conversación. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Marcos? Que ustedes creen que conocen todos mis recursos, que creen que documentaron todos mis bienes en sus papelitos legales. Vi cómo sus caras cambiaron ligeramente. Una sombra de duda cruzó por sus ojos. Mi madre siempre me decía, Carmen, nunca pongas todos los huevos en la misma canasta. Ustedes conocen la cuenta donde depositan mi pensión. Ustedes conocen los certificados que tengo en el banco de aquí de la esquina, pero nunca se molestaron en preguntarme qué más tenía. El silencio se hizo espeso como miel. En Guadalajara, donde nací, tengo otra cuenta. Una cuenta que abrí hace 30 años y donde he estado depositando dinero desde antes de que ustedes se conocieran. En Puebla, donde trabajé durante 15 años, tengo otra cuenta más. Y aquí en el DF, en un banco que ustedes nunca pisaron, tengo certificados de depósito que vencen el mes que viene. Vi cómo la confianza se desvanecía de sus rostros como agua derramándose. Así que no, Marcos. No me van a dejar en la calle. No van a quedarse con todo mi patrimonio. Y definitivamente no van a usar a mi nieto como testigo de cómo maltratan a su abuela. Me agaché y besé la cabeza de Santiago. Te amo, mi niño. Siempre te voy a amar, pero no puedo quedarme en un lugar donde me tratan peor que a una mascota. «Mamá, espera», dijo Inés, con pánico real en la voz por primera vez en meses. «No», respondí, dirigiéndome hacia las escaleras. Ya esperé demasiado. Esperé a que me respetaran. Esperé a que me valoraran. Esperé a que recordaran que sin mí, esta casa no existiría. Que sin mí, esta familia no existiría. ¿Te vas esta noche?, preguntó Santiago con voz quebrada. No, mi amor. Pero me voy pronto. Y cuando me vaya, va a ser para siempre. Subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Por primera vez en 8 meses, me fui a dormir sin miedo, porque había recuperado algo que creí perdido para siempre. Mi poder. Una semana después del confronto, me desperté a las 6 de la mañana no por el dolor en la cadera, sino por algo que no había sentido en meses. Ganas de vivir. Era martes,
Y por primera vez desde que llegué a esta casa, no bajé a preparar el desayuno para nadie. Me quedé en mi cuarto, vistiéndome despacio, eligiendo mi ropa no por comodidad, sino por cómo me hacía sentir. Me puse mi blusa azul marino, la que Inés siempre criticaba diciendo que me hacía ver más vieja, y mis aretes de perlas falsas que había comprado en el tianguis de Coyoacán años atrás. A las 7:30, cuando escuché que ya se habían ido al trabajo y Santiago a la escuela, bajé a la cocina. Pero no bajé como la sombra invisible que había sido durante 8 meses. Bajé como Carmen Esperanza Rodríguez, una mujer de 72 años que había tomado la decisión más importante de su vida adulta. Me preparé un desayuno completo: huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calentitas, café de olla con canela y jugo de naranja natural. Usé los platos buenos, los que Inés reservaba para ocasiones especiales, porque esto era una ocasión especial. Era el día que empezaba a tratarme como merecía ser tratada. Mientras desayunaba, marqué el número que Elena me había dado en el parque. Ella me había contado de un departamento pequeño que se había desocupado en su edificio, a 2 cuadras de la plaza principal de Coyoacán. «¿Carmen?», respondió Elena con esa voz cálida que ya había empezado a asociar con la esperanza. «Sí, soy yo, Elena. ¿Todavía está disponible ese departamento del que me platicaste?» «Por supuesto. ¿Ya tomaste la decisión?» «La tomé hace una semana. Solo necesitaba juntar el valor para actuar. ¿Cuándo quieres verlo?» «Hoy. Ahora mismo». 2 horas después, estaba parada en la puerta de un departamento pequeño pero lleno de luz, en el segundo piso de un edificio de los años 60 que había sido renovado con cariño. Tenía una recámara, una salita, una cocineta y, lo más importante, una terraza pequeña donde se veían las copas de los árboles de la plaza. «Es perfecto», dije. Y lo dije en serio. La renta era exactamente lo que podía pagar con mi pensión, sin tener que pedirle permiso a nadie para usar mi propio dinero. Elena me presentó con la señora Martínez, la dueña, una mujer de 60 años que vivía en la planta baja y que me miró con esos ojos que reconocen a otra mujer que ha luchado por su independencia. «¿Cuándo se quiere cambiar?», me preguntó la señora Martínez. «¿Puedo traer mis cosas este fin de semana?» «Por supuesto. Aquí va a estar muy tranquila. Somos puras mujeres en el edificio y nos cuidamos unas a otras. Cuidamos unas a otras». Qué concepto tan diferente al que había vivido en casa de Inés, donde cuidar significaba controlar, limitar y humillar. Esa tarde fui al banco donde tenía mi cuenta principal y retiré suficiente dinero para el depósito, el primer mes de renta y los muebles básicos que necesitaría. También llamé a las otras sucursales en Guadalajara y Puebla para empezar los trámites de transferencia de fondos. El empleado del banco, un joven de unos 30 años, me trataba con esa cortesía profesional que se usa con clientes que manejan cantidades respetables de dinero. Cuando salí del banco, con mi chequera nueva y mis estados de cuenta actualizados, me sentí como si hubiera recuperado no solo mi dinero, sino mi identidad. El viernes por la tarde, mientras Inés y Marcos creían que estaba durmiendo mi siesta de anciana, contraté a una empresa de mudanzas pequeña para que viniera el sábado temprano por mis cosas. No tenía mucho. La mayoría de mis pertenencias las había vendido cuando me mudé con ellos, pero lo poco que era mío iba a venir conmigo. El sábado amaneció con ese cielo azul perfecto que solo se ve en Ciudad de México durante las mañanas de invierno. A las 8 en punto, los de la mudanza tocaron el timbre. Inés abrió la puerta en bata, con cara de no entender qué pasaba. «Buenos días, señora. Venimos por las cosas de la señora Carmen Rodríguez». «¿Qué cosas? ¿De qué hablan?» Yo bajé las escaleras con mi maleta en la mano, vestida con mi mejor vestido, el negro con florecitas que me había comprado para la boda de la hija de mi vecina el año pasado, y los zapatos cómodos pero elegantes que había guardado en el fondo del closet. «Buenos días», le dije a los muchachos de la mudanza. «Mis cosas están en el cuarto del fondo». «¡Mamá!», gritó Inés. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?» «Lo que está pasando», dije con una calma que me sorprendió, «es que me voy». Marcos apareció detrás de Inés, con Santiago pisándole los talones. Mi nieto tenía los ojos muy abiertos,
pero no parecía sorprendido. Creo que después de la conversación de la semana pasada, él sabía que este momento iba a llegar. «Carmen, no puedes irte así», dijo Marcos con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable. «¿A dónde vas a ir? ¿Quién te va a cuidar? Me voy a cuidar yo misma, como lo hice durante 70 años antes de venir aquí». «Pero no tienes dinero, no tienes dónde vivir», gritó Inés. «Tengo ambas cosas. Tengo un departamento precioso a 2 cuadras de aquí, y tengo suficiente dinero para vivir cómodamente sin pedirle nada a nadie». Los muchachos de la mudanza subieron a mi cuarto y empezaron a bajar mis pocas pertenencias. Mi ropa, mis fotos, mis libros, la imagen de la Virgen de Guadalupe que había sido de mi madre, y la mecedora pequeña que había logrado rescatar de mi departamento anterior. «¿Te vas para siempre?», preguntó Santiago con una voz tan pequeña que se me partió el corazón. Me agaché hasta quedar a su altura. «Mi amor, me voy porque necesito un lugar donde me respeten, donde pueda ser yo misma sin pedirle permiso a nadie». «¿Pero nos vas a visitar?» «Claro que sí, mi niño. Y tú me vas a visitar a mí. Vas a conocer mi nuevo hogar, y vamos a tomar chocolate caliente en mi terraza mientras vemos los árboles de la plaza». «¿En serio? ¿En serio?» Inés se acercó con lágrimas en los ojos. No sabía si eran de verdad o de actuación. «Mamá, por favor no hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglar las cosas». «Inés», dije, poniéndome de pie y mirándola directamente a los ojos. «Durante 8 meses traté de hablar contigo. Traté de explicarte cómo me sentía. Traté de pedirte respeto. Traté de recuperar aunque fuera un poquito de la relación que teníamos antes. Pero tú elegiste verme como una carga en lugar de como tu madre. Nunca te vi como una carga. Me cobrabas por usar papel de baño, Inés. Me racionabas la comida. Me inventaste enfermedades mentales para justificar encerrarme en un asilo. Si eso no es verme como una carga, entonces no sé qué es». El último de los muchachos bajó con mi mecedora, y yo saqué de mi bolsa un sobre que había preparado la noche anterior. «¿Qué es eso?», preguntó Marcos. «Es mi contribución final a esta casa», dije, poniendo el sobre la mesa del comedor. «Adentro hay 10,000 pesos. Es lo que calculé que gasté en comida, luz, agua y otros servicios durante estos 8 meses. No quiero deberles nada. No quiero que digan que me fui sin pagar lo que debía». Inés abrió el sobre con manos temblorosas. Cuando vio los billetes, se quedó sin palabras. «También hay una carta», continué. «Una carta donde explico exactamente por qué me voy. Por si algún día, cuando sean viejos y sus hijos los traten como ustedes me trataron a mí, quieren recordar cómo se sintió estar del otro lado». Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Los muchachos ya habían terminado de cargar el camión y me esperaban. «Abuela», dijo Santiago, corriendo hacia mí. Lo abracé fuerte, respirando ese olor a champú de bebé que todavía tenía en el cabello. «Te amo, Santiago. Siempre te voy a amar. Y quiero que sepas que cuando seas grande, cuando tengas que tomar decisiones difíciles en tu vida, recuerdes que tu abuela eligió su dignidad por encima de su comodidad». «¿Qué significa eso?» «Significa que a veces es mejor estar sola y feliz que acompañada y triste». Santiago asintió con esa seriedad que tienen los niños cuando entienden algo importante, aunque no puedan explicarlo con palabras. «¿Me das tu dirección nueva?» «Por supuesto». Saqué un papelito que había preparado con mi nueva dirección y mi número de teléfono. «Aquí está. Pero pregúntales a tus papás antes de visitarme, ¿sí?» Santiago tomó el papel y lo guardó en el bolsillo de su pijama como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me giré una última vez. «Inés, Marcos», dije con voz clara y firme, «les deseo lo mejor. Espero que algún día entiendan que el amor no se demuestra controlando a las personas, sino respetándolas. Y espero que cuando ustedes sean viejos, sus hijos los traten mejor de lo que ustedes me trataron a mí». Salí de la casa sin mirar atrás. Subí al camión de mudanzas, me senté junto al conductor y le dije, «Vámonos». Mientras nos alejábamos por las calles de Coyoacán, hacia mi nueva vida, sentí algo que no había sentido en años. Libertad completa. No era solo libertad de movimiento o libertad económica. Era libertad de ser yo misma, sin excusas, sin permiso, sin miedo. Por primera vez en meses,
Sonreí de verdad. La mudanza transcurrió sin sobresaltos mayores. Los muchachos bajaron mis pocas pertenencias, una por una, descolgando los cuadros que guardaban recuerdos de mis amores y mis pérdidas, acomodando la mecedora heredada de mi madre, símbolo de generaciones que nos precedieron, y cargando con cuidado la pequeña estantería donde reposaban mis libros favoritos. Sentí un extraño vértigo al ver el camión alejarse con los últimos bultos, como si dejara atrás no solo un techo y unas paredes, sino un pasado de sacrificios silenciosos y humillaciones disfrazadas de preocupación familiar. Subí con paso firme las escaleras del edificio de Elena, en cuyos descansos ella había plantado macetas de geranios y albahaca, pequeñas explosiones de color que, en mi corazón, auguraban un nuevo florecer. Crujió la puerta metálica al abrirse, y un halo de tranquilidad me envolvió. Un pasillo limpio, puertas pintadas de blanco, y la luz filtrándose por una ventana con vitral. Al fondo, mi nuevo hogar me esperaba, desnudo aún de mis historias y de mis costumbres, pero lleno del posible calor de mis propias decisiones. Recorrí cada rincón con los dedos, como quien olfatea de cerca una tela para asegurarse de su calidad. El cuarto, lo bastante amplio como para que cupieran mi cama, el pequeño ropero y la mesa donde me sentaría a escribir mis memorias, me pareció un santuario. La sala, acogedora y luminosa, invitaba a colocar mi mecedora junto a la ventana, y la terraza, apenas una plataforma con barandal de herrería, me pareció un balcón al mundo, un lugar para respirar el aire sin permiso ajeno. Esa misma tarde, mientras acomodaba mi rústico juego de sillas que había comprado en el tianguis de Coyoacán, sonó el teléfono. Era Santiago. Su voz, insegura pero decidida, atravesó mis temores. «Abuela, mamá y papá dicen que no entienden por qué te vas». Respiré hondo, emocionada de hablar con mi nieto, mi principal sostén. «Quisiera verte y darte un abrazo». Le propuse que me visitara al día siguiente. Sabía que debía acompañarlo. Quería verlo, sentir su aliento de niño y compartir la ilusión de lo que estaba por venir. Cerré los ojos y me imaginé a los dos sentados en mi terraza, viendo a los pájaros posarse en los cables de la calle y escuchando el rumor de la vida citadina. A la mañana siguiente, Santiago llegó con su mochila escolar. Al verme abrir la puerta, sus ojos se iluminaron. Cruzó el umbral con un brinco y me abrazó como si fuera su principal refugio. Sentí el corazón salírseme del pecho. «Abuela, ¿quieres té? Traje unas galletas de chocolate». «Gracias, mi tesoro», le dije. «Ven, siéntate aquí. Vamos a poner esta mesita». Mientras vertía el agua hirviendo en la tetera, le conté que pronto vendría mi cama, mis fotos y mis plantas, y que la terraza sería nuestro punto de reunión. Él, con su voz de niño mayor, me habló de la escuela, de sus amigos, de cómo le costaba entender el enfado de sus padres conmigo. «Abuela, les digo que te extraño, pero no saben escucharte. Quieren que seas como ellos dicen». «Lo sé, mi vida», respondí, acariciándole la cabeza. «Yo los amé con todo mi ser, pero a veces las personas se enredan en sus propias necesidades y olvidan a quienes deberían cuidar». Los ojos de Santiago brillaron con curiosidad. «¿Y te quedas aquí para siempre?» «Por ahora», respondí con una sonrisa tierna. «Aquí puedo respirar sin sentir que debo disculparme por existir». Ese día, salimos a comprar flores para la terraza. Begonias, geranios, una planta de albahaca. Santiago eligió personalmente cada maceta y me ayudó a sembrarlas. Mientras lo hacía, le enseñé a sujetar la maceta con suavidad, a no apelmazar la tierra y a regar con delicadeza. Él se tomó tan en serio la tarea que se acercaba cada hora para pulverizar las hojas con el atomizador de agua, orgulloso de su trabajo de jardinero experto. Durante los siguientes días, mi rutina se fue llenando de pequeños placeres que sentía olvidados. Un café en taza de barro, mis cartas de Rosa Mosqueta, las recetas de Puebla que guardaba en un cuadernillo gastado, la música de Chabela Vargas sonando a volumen bajo. Visité las fondas cercanas y me senté a comer mole con pollo, tlayudas o caldo de camarón, sin que nadie me reprendiera por usar demasiado gas o comprar ingredientes caros. Un domingo por la tarde, invité a Elena a tomar té en mi terraza.
Le conté cómo me sentía en paz, y le agradecí el impulso que me dio aquel día en el parque. Carmen, lo mereces, dijo, acariciando mi mano. Este es solo el comienzo de tu nueva vida. Me habló de la red de mujeres que se apoyaban mutuamente. Si alguna necesitaba ayuda con papeles, con la renta, con un trámite de salud, podían contar unas con otras. Me presentó a la vecina de arriba, doña Rosa, quien me ofreció canalizarme con un grupo de lectura de poesía y cine. «Para que no te aburres», bromeó. Al bajar, vi en el pasillo a otra señora que barría su puerta y me saludó con una sonrisa luminosa. «Buenos días. Bienvenida de nuevo. En mi antiguo hogar, un gesto así habría sido imposible. Allí, mi presencia se pagaba con recargos imaginarios. Aquí, se celebraba con una cortesía sincera. Llegó el día de la primera visita oficial de Santiago. Me esperó en la entrada, nervioso y emocionado. Al verme, gritó: «Abuela, ven, mi amor». Lo abracé. «Esta será tu mesa cuando vengas». «Me encanta. ¿Puedo colgar mi dibujo aquí?». Le tendí cinta adhesiva y él colocó un retrato que me había hecho cuando yo aún vivía en casa de Inés. Un dibujo a color donde yo aparecía sentada en mi mecedora, rodeada de flores, y con un sol brillante detrás. «Así siempre serás, abuela», susurró, la reina del sol. Al despedirse, me prometió que me visitaría cada sábado por la mañana. Y lo hizo. Cada fin de semana compartíamos desayuno, risas, películas antiguas y sus secretos escolares. Con el tiempo, logró que Inés se diera ciertas mañanas libres para él, aunque siempre le pedía permiso para ir a verme. Mi vida siguió componiéndose como un mosaico de pequeñas victorias. Recuperé mi paseo matutino sin prisa por las calles de Coyoacán. Me apunté a un taller de escritura creativa en el Centro Cultural y hasta empecé a dictar mis propias recetas en un canal casero de video, donde mi voz, lejos de ser objeto de burlas, se escuchaba cálida y respetada. De pronto, recuerdo que me invitaron a una reunión de Remembranzas de Vida. Un grupo de adultos mayores se reunía cada jueves en el Jardín Centenario para compartir anécdotas, fotografías y sus lecciones de sabiduría. Allí hablé de mi historia, sin nombrar culpas ni rencores, sino resaltando la importancia de mantenerse firmes en la propia dignidad. Aplaudieron mi sinceridad y me nombraron gestora del mes, un gesto que conmovió mi corazón hasta las lágrimas. Un día, mientras regaba mis geranios, apareció en la puerta de mi casa un cartero con un paquete. Era la carpeta Manila que Inés y Marcos habían dejado olvidada en la mesa de la sala semanas atrás. Con manos temblorosas la abrí y encontré una carta de mi hija. En ella, con caligrafía temblorosa, Inés pedía perdón. Admitía que, en su afán de protegerme, me había convertido en prisionera de su propia culpa y sus miedos. Reconocía cada error y me rogaba que la perdonara. Aquel sobre llegó sin invitación, cuando ya yo no lo esperaba. Había en sus líneas un atisbo de humildad y dolor que ni yo sola había permitido expresarse en su momento. No respondí de inmediato. Dejé la carta sobre la mesa de la terraza y me senté en la mecedora. Observé cómo el sol se escondía tras los edificios y por un instante comprendí que mi perdón no dependía de su reconciliación, sino de mi paz interior. Al día siguiente, me paré frente al espejo y me vi, una mujer de 72 años, con canas de sabiduría, arrugas de historias vividas y una mirada que brillaba con fuerza. Decidí escribir una respuesta breve, sin reproches ni rencores, solo ofreciendo el espacio para un diálogo verdadero cuando ella estuviera lista. Firmé con mi nombre completo: Carmen Esperanza. Consciente de que el perdón es tan libre como la decisión de soltar el dolor, lo envié sin remordimientos. Hoy, al mirar mi vida construida con mis propias manos, siento que cada paso, incluso los más dolorosos, me enseñó algo invaluable. Nunca debemos renunciar a nuestra identidad, ni permitir que el amor se convierta en control. Lección de vida inspiradora. Reconoce tu valor intrínseco. La dignidad no se negocia ni se condena a la espera de la aprobación de otros. Eres valiosa por existir, no por servir. El amor no anula la autonomía,
Amar a alguien no significa poseerlo ni decidir por él. El cariño verdadero respeta la libertad y la individualidad. Nunca es tarde para redescubrirte. A cualquier edad, podemos reinventarnos, aprender de nuestros errores y forjar un nuevo camino lleno de propósito y esperanza. Rodéate de quienes te celebran. Busca círculos de apoyo, amigos, vecinos, grupos de intereses, que te impulsen a crecer y te acompañen sin condiciones. Perdonar es liberador. El perdón no es un favor al otro, sino un regalo a ti mismo. Un puente que te permite soltar la carga y avanzar con el corazón ligero. Hoy, viviendo en mi propio refugio, con mi nieto que me visita y una comunidad que me valora, sé que la verdadera libertad nace de respetarnos y honrar nuestra propia historia. La vida nos da oportunidades de renacer cuantas veces sea necesario. Solo hace falta el valor de dar el primer paso.